Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos ya listos para llevarles nuestra transmisión a través de esta cuenta @gatotel. Hoy un programa de esos de lujo, uno de esos programas que me honra de verdad tener y disfrutar con todos ustedes. Aquí estamos ya para llevarles este espacio, ¿ok? Ustedes empiezan ya a conectar con nosotros, cosa que les agradezco muchísimo. Y aquí está la doctora Castés, con quien vamos a comenzar prácticamente de inmediato. Me van a disculpar, por favor, la hora. Lo que pasa es que esta parte tenemos que reinventar todos. Mi esposa estaba terminando de dar una de sus clases, entonces, bueno, se nos hizo un poquitico más tarde para hacer ese cambio de horario, por decirlo de esa manera. Ya que está la doctora María Elena Castés, está acá con nosotros. Doctora, ¿cómo está usted? Un honor estar junto a usted una vez más. Está. Buenas tardes. Muy, muy bien, muchísimas gracias. De verdad que sí, un gran placer, un gran honor estar con usted una vez más y gracias a todos los que están conectándose con nosotros a partir de esta hora. Bien, les recuerdo que este espacio lo presenta @gallina piso linda, Delicateces Gallina Linda, kilómetro 17 de la carretera Panamericana. Con ellos vamos gracias a ellos también estamos en esto. Aquí está la doctora Marinera Castés con nosotros. Y Dakota como que quiere entrevistar. Dakota es mi perra, una de mis tres perros, y como que también quiere entrevistar a la doctora. Pero ya vamos a ver si Dakotica se queda callada un ratico. ¿Okay? A ver, cuando nosotros hablamos, en días pasados estábamos con el tema del cáncer de mama. Y allí hablamos con Gabriel Roar sobre bioneuroconexión y pudimos hablar de varias cosas. En mi investigación justamente para ese programa, pues yo di con algunas cosas que tenían que ver justamente con el componente genético. Y si vamos a hablar de la célula, para no ponernos muy científicos, porque para científicas tenemos acá una recontra cuarto bate para que nos hable justamente de todas esas cosas. Sin embargo, voy a hacer una especie de pequeña introducción. La célula tiene tres componentes, ¿ok? Tiene la membrana, tiene el citoplasma y además tiene el componente genético, digamos que está allí, ¿no? Entonces, ese componente genético, eso que está allí, es lo que hace que, pues de alguna otra forma, la información que puso papá, la información que puso mamá, hagan de alguna u otra manera lo que yo soy, no solamente desde el punto de vista físico, como quizás Mendel lo hizo en su tiempo, en otrora, sino que también de alguna otra forma, ahora, gracias a la epigenética, sabemos que hay información como creencias, como miedos, eh, por solamente citar dos, que están allí y que pueden trastocar ese mismo componente genético. Eso es lo que hacen que ese ADN haga que las células se transforme un poco y se revele y se convierta de alguna otra forma. Si estoy en lo correcto, usted me dice, vamos bien, Guillermo. Si estoy en lo correcto, usted me da la oreja. O sea, como es, bro, ¿ok? Entonces, pues esa célula se convierte en una célula cancerígena. Pero a todas estas, como bien hablamos la doctora Castés y un servidor hace como un mes y medio, casi 2 meses, y aprendimos desde el punto de vista inmunológico que el sistema inmune tiene memoria, que el sistema inmune tiene conciencia. Entonces dedujimos los dos que entonces de alguna otra manera ese sistema inmune también puede aprender. Si yo vengo ya con una predisposición genética, vengo y puedo tener una vida, pero escuchen esto que voy a colocar sobre la mesa para que la doctora la desarrolle. Yo estoy predispuesto por mis genes o en mis genes. Estoy predispuesto en mis genes o por mis genes. ¿Usted es quien es por sus genes o usted es quien es por sus propias decisiones, etcétera? La doctora Marilena Castés, para mí es un honor tenerla. Es una de las voces más autorizadas en el mundo, como decía, de la psiconeuroinmunología. Está en su proceso de psiconeuroalfabetizarnos a todos nosotros, ¿ok? Y esto es un momento para mí de orgullo y de honor tenerla. ¿Cómo está? Bienvenida, un honor tenerla. Mira, como esto es un tema no es fácil y es complicado, vamos a ir pasito a pasito como la canción, ¿ok? Dale, muy bien. Entonces, como tú dijiste, efectivamente, pues hay tres componentes importantes en la célula, que es la membrana, que juega un papel muy importante, el citoplasma. Fíjate, en la membrana es donde están todos los receptores, es la comunicación de la célula con el mundo externo, es Ok, es las antenas, todo lo que está permitiendo que nosotros en este momento nos estemos comunicando a distancia, ¿ok?
Entonces, todo eso, una membrana de una célula tiene millones de receptores. En el citoplasma es donde ocurren las cosas dentro de la célula. En el citoplasma es como si hubiera un cuerpo entero, ¿ok? Ok. Plasma están los pulmones, que son los citocromas. En el citoplasma está el aparato digestivo, que son los lisosomas. En el citoplasma está toda la maquinaria del sistema inmunológico, que es la defensa. O sea, dentro de una célula, acuérdense que una célula es la versión mínima de todo un organismo completo. Así es. Lo que tiene el organismo completo en una sola célula. Eso todo ocurre en el citoplasma. Y en el núcleo, que te faltó nombrar, que es el centrico de la célula, ahí es donde está el material genético, los Así es. perfectamente protegidos, guardados. De allí no salen los cromosomas hacia afuera. O sea, esa es una información muy valiosa y está allá adentro, protegida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, entonces hasta ahí pues vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, lo correcto de decir es que nosotros no estamos determinados volviendo a la pregunta, nosotros estamos determinados por aquellos genes que se expresan, ¿ok? Ajá, Fíjate, ajá, muy distinto, ¿ok? ajá, claro. Una batería de genes completos, traemos todo. Tú no te puedes imaginar de libros completos. Es como que compramos una casa y trae una biblioteca llena de libros y libros y libros muy completos. Y entonces en el curso de nuestra vida en esa casa o los podemos leer todos, que es muy poco probable, o podemos leer solamente algunos de esos libros. Eso es exactamente lo que venimos, con un repertorio completo de genes como para enfrentarnos a todo lo inimaginable. Te pongo un ejemplo actual. Fíjate que tenemos los genes necesarios para poder dar una respuesta inmunológica contra un coronavirus que hace 11 meses no estaba en este planeta. Sin embargo, el 80% de las personas desarrollan una respuesta inmunológica correcta y eficaz y tienen formas leves, que a veces es una gripita, una tos, me cambió el sabor y qué sé yo, pero no pasa de ahí. ¿Ok? Ok. Ahí vamos. Entonces, lo correcto de decir hoy, antes nosotros decíamos el determinismo genético, estamos determinados por nuestras genes. Eso no es cierto. Nosotros estamos determinados por los genes que se expresan. Ok. Hay montones que tenemos por ahí que no se expresan. Así que eso para comenzar. Entonces, fíjate tú, una persona que tiene un cáncer, ya no podemos referirlo al cáncer de mama específicamente, porque cáncer de mama, pero puede ser lo mismo para cualquier cáncer. Claro. El gen del cáncer, tú lo tenías ahí toda la vida. Ahí estaba instalado ese libro. Te puedes morir y nunca leer ese libro. De otra cosa, de un accidente, de viejo, de lo que sea, ¿ok? De COVID. Pero ese gen nunca se expresó. Lo importante es que ese gen lo tienes ahí, lo tuviste allí, y a lo mejor se expresa en el momento que tú tienes un evento muy estresante en tu vida. Esa era la pregunta que iba, doctora Castells. ¿Qué hace entonces que un gen se exprese y qué hace que se quede calladito toda una vida? Exactamente. Entonces ahí viene pues lo que es epigenética, el control por encima de la genética. El gen lo tienes, pero a los 50 años te abandonó tu marido, se fue con otra, los hijos se fueron y emigraron y qué sé yo, te quedaste sola. En ese momento, entonces vas y lees el libro que nunca debiste leer. Claro. ¿Ok? Y entonces termina con cáncer de mama, por ejemplo. Pero hay gente, y no solamente quisiera enfocarlo hacia la parte de la enfermedad o la patología, porque incluso si hablamos de predisposición, está el famoso caso de Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía radical porque había una predisposición genética en su familia para ello. Pero una cosa es que eso esté en mis genes y otra cosa es que yo lea ese libro y en efecto aparezca. Son dos cosas muy distintas, lo acaba de decir la doctora. Una cosa es que yo diga y voy a leer ese libro. Sin embargo, también cuando yo hablaba de estás predispuesto por tus genes o tienes una predisposición de tus genes.
Mi abuelo era ludópata, por poner un ejemplo que no lo fue, ¿ok? Entonces yo tengo una predisposición para ser ludópata, porque no solamente estamos hablando de enfermedades, estamos hablando también de conductas de alguna otra forma. ¿Es así, doctora? Totalmente. Pero fíjate, ateniéndonos estrictamente a la parte genética, a mí me Ujú, preocupó que Angelina Jolie hizo eso, porque eso por supuesto se trata de todas las revistas del mundo. Y ujú. millones de mujeres empezaron a querer, tú sabes, bueno, yo sé que también tengo el gen, entonces a mí me pareció eso sumamente peligroso. Ahora fíjate tú, en el caso de Angelina Jolie, en el caso específicamente del cáncer de mama, se han descubierto dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, BRCA1 y BRCA2, ¿ok? Resulta, y entonces la gente dice, el cáncer de mama es genético. No, no es cierto, ¿ok? En el 10% máximo de las Wow. mujeres que tienen cáncer de mama, se ha encontrado que expresan esos genes. 10% de todos los cánceres de mama. Y generalmente eso ocurre en familias donde hay una alta incidencia de cáncer de mama, como era el caso de Angelina Jolie. Su Ok, abuela, su mamá, creo que tenía una tía, o sea, en el caso de ella, ella comprobó que efectivamente tenía el gen BRCA1 y efectivamente muchas mujeres de su familia habían tenido la enfermedad y habían muerto de ella. ¿Ok? Entonces, en el caso de Angelina Jolie, más teniendo los recursos y todo, pues yo creo que estaba plenamente justificado que ella tomara esa decisión. Pero en el 90% de los casos de cáncer de mama no se encuentran asociados a un BRCA1 o un BRCA2. pero si yo tengo una familia que tiene predisposición a algo en particular, ¿cómo lo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo decir yo, ok, eso es mi familia, pero no soy yo? Yo te voy entonces, lo primero es conciencia. Primero, Ujú, por eso es que esta información a mí me parece relevante. Esta es una claro, información que la gente se tiene que apropiar de ella. Esto es algo que la gente debe poseer, porque el claro. conocimiento finalmente es lo que empodera. Y justamente yo traté, no sé si con éxito, la verdad sea dicha, en el mes de prevención del cáncer de mama, dirigir un mensaje específicamente a las familiares mujeres de personas que han tenido cáncer de mama, porque ese grupo está en riesgo, pero no está en riesgo por el gen, está en riesgo por la idea psicológica que crea temor, que crea miedo de que como su hermana tuvo un cáncer de mama, que como su mamá tuvo un cáncer de mama, que como su abuela y su tía lejana tuvieron un cáncer de mama, yo voy a tener un cáncer de mama. Lo he oído montones de veces, Guillermo, no te puedes imaginar y eso me aterra. O sea, Claro. tengo historias de una señora que tuvo un cáncer de mama y la niñita tenía una niñita de 8 o 10 años en el colegio y la maestra le ha dicho, ay, tú también te va a dar el cáncer de mama. Bueno, yo quería ir Dios. a hablar con la maestra, esas cosas ocurren, son normales. Entonces, ¿cómo le quitas tú a una niña de 10 años, le instalas una creencia que además viene de un maestro, Además, una función de poder? Bueno, a mí no me extraña que esa niña tenga un cáncer de mama y no es genético, o probablemente no lo es, porque insisto, el 90% de los cánceres de mama no son genéticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú me dices, ¿qué hay que hacer? Bueno, tratamos de dirigir un discurso hacia estas personas, familiares de mujeres con cáncer de mama, haciéndoles saber esta información y que no necesariamente ellas tienen que padecer cáncer de mama porque muy probablemente el cáncer de su familiar no era genético y que se detengan un momentico a ver qué pasó en la vida de esa persona en ese momento claro. fue el cáncer de mama. Y entonces, ¿qué es lo que hace que se repita? ¿La predisposición genética o una especie de honrar a esa patología que viene en mi familia? Lo que se hace que se repita, puede que tengas la predisposición genética realmente y que tengas el gen, pero aún teniendo el gen, no tiene por qué expresarse. Claro, O sea, aún en el caso extremo que tengas el gen, si tú estás consciente de eso
y tú dices, ok, ella tenía el gen, pero ese gen se expresó cuando ella, bueno, tuvo aquel trabajo que era tan estresante y además la forma como ella llevaba la vida, que era tan estresante porque era tan controladora, porque no expresaba bien sus emociones, etcétera. Entonces tú te pones a evaluar, a tomar conciencia y tú dices, pero es que yo no tengo por qué ser así. Claro, La primera vez que yo di este taller, Guillermo, yo recuerdo una señora que se para al final, porque hay personajes que uno se acuerda de ellos toda la vida, claro. porque son tan asertivos. Y esa señora me dice, se para y dice, todo eso que usted está diciendo es verdad. Ah, sí, imagínate, una señora muy sencilla, que no era ni profesional de la salud ni nada. Eso que usted está diciendo es verdad. Yo le voy a contar mi historia. En mi familia, mi abuela, mis dos abuelas, tengo hermanas, tengo tías, tengo primas, que a todas les ha dado cáncer de mama. Pero yo recuerdo una frase de mi abuela que repetía sin cesar. ¡Ja! Todas las mujeres de esta familia sacaron el numerito del cáncer de mama. Refiriéndose, el numerito era el bingo. ¿Ok? Sí, claro. Ok. Entonces, todas las mujeres de esta familia sacaron el numerito del cáncer de mama. Cada vez que, eso lo decía nada más y nada menos que la abuela. Wow. Imagina el poder que tiene una abuela. Cada vez que aparecía una prima, una tía, una qué sé yo. Y esta, que era rebelde por naturaleza, porque eso existe, cada vez que la abuela decía eso, ella se imaginaba el juego de bingo que había en su casa de la bolita con las... Y entonces ella decía, yo no lo saco, yo no lo saco. Fíjate tú, yo no lo saco. Y a veces hacía el ejercicio, todo eso ya lo contó en un taller, ¿sabes? Hacía el ejercicio y sacaba una bolita y decía, tú no vas a tener cáncer de mama. Y entonces la señora me dice, yo tengo 63 años y yo nunca he tenido cáncer de mama y es que sé que no me va a dar. Porque ella desde niña Claro. retó esa creencia instalada por la abuela. Eso a veces la gente lo ha hecho naturalmente, o sea, desde Ujú. la intuición. Pero si tú le das a si tú le das a las personas este conocimiento, imagínate que no son Primero, capaces. claro, y primero tienen que empezar a creerlo. De hecho, así como usted está mencionando eso, estamos hablando con la doctora Marianela Castejos-Can en su cuenta en Instagram para que la sigan de una vez. Van a tener el honor de seguir a la doctora Marianela Castejos-Can. Gracias a quienes nos están viendo de Ecuador, de Panamá, también a esta hora de la tarde. Es @marianela.castesboscan marianela.castesboscan, ¿ok? Ahí lo tienen. Por ejemplo, sé de una señora que se hizo madre soltera, que tuvo una hija, que a su vez se hizo madre soltera, que tuvo una hija que también se hizo madre soltera. Ellas tenían el gen que decía gen madre soltera. ¿Ese gen existe? Pues obviamente no, pero sí existe aquí, que es otra de las cosas. Entonces, aquello que esté acá, pues de alguna otra manera tú lo vas a ir creando. La emoción y cómo gestiones tú la emoción, cómo logres canalizar todo eso es lo que se va a incubar en ti y puede generar alguna cosa. Por eso es que decía también la doctora muy temprano, de repente tú estás perfecta, estás bien, estás sana, estás sano, y te pasó algo en particular que no supiste gestionar y abriste el librito de la biblioteca que todos tenemos y entonces empezaste a leer algo en lo cual tienes una predisposición. A ver, pero qué importante es saber que puedo tener algo. Una cosa es ignorar, si lo ignoro, como dicen por ahí, solo sé que no sé nada, en esos procesos del aprendizaje, el no sé qué no sé, ¿ok? Pero si cuando ya me dijeron, mira, ¿sabes qué? Que en tu familia hay posibilidades de cáncer de próstata, ¡puquiti! Y ya empiezas a pensar en algo. Esa desinformación, o cómo yo puedo hacer para o no darme por enterado o simplemente cambiar mi programación. ¿Cómo hago entonces? Bueno, ese es el movimiento en el cual estamos embarcados, ¿ok? Ese Sí. es nuestro sentido de este momento, a través del movimiento de inmunoalfabetización, que realmente lo llamo movimiento de inmunoalfabetización, pero incluye la epigenética, incluye la Sí. neurociencia. Justamente a mí me parece fíjate, lo del cáncer de próstata que tú acabas de decir, recuerdo cada cosa que tú a mí me vienen imágenes de un señor que llegó a nuestro programa y dice, doctora, yo tengo 63 años, mi papá
tuvo un cáncer de próstata a los 63 años. Yo siempre supe que a mí me iba a dar un cáncer de próstata a los 63 años. Entonces estaba convencido de que aquello era genético. Imagínate. Esto hace mucho antes, todavía inclusive de que yo empezara pues a hablar formalmente de la epigenética. Entonces volvemos otra vez, o sea, son componentes psicológicos, son creencias arraigadas. Yo te puedo decir hoy con toda serenidad y toda tranquilidad, y toda verdad, que lo que determina la biología de una célula no es el ADN, porque el ADN es la biblioteca que tenemos allí. Y todos venimos con nuestros genes. La mayoría de las personas nacemos con genes perfectamente normales. 98% de las personas nacemos con genes perfectamente normales. Entonces, ¿dónde está la victimización genética? ¿Ok? Y cuando los queremos reescribir es cuando los reescribimos mal, porque si todos están bien, cuando los reescribimos es cuando los reescribimos en mal los genes. Entonces, la membrana de la célula que te platico, ¿ok? La gente desesperada que está de Dallas, de Uruguay, de Fort Lauderdale. Sí, estoy viendo ya. Agradecido por demás, tanta gente que se está conectando de tantas partes del mundo. Y, y esos receptores están en permanente relación con tu pensamiento, con tu psique, con tu sentido de la vida, con tu disfrute, con tu capacidad de expresar la rabia. Todo eso, esos receptores están. Y básicamente con tu sentido de la vida y tus deseos de vivir. Entonces, cuando una persona, yo tengo hasta un video que elaboré en forma personal, cuando una persona tienes el cromosoma, vamos a suponer que este es el cromosoma, aquí están los genes buenos y aquí están los genes malos, ¿ok? Y tú siempre pues tienes problemas en la vida, pero te levantas con entusiasmo, vamos a hacer esto, tengo este proyecto, en este momento lo que quiero es terminar mis estudios, ahora quiero tener hijos, ahora quiero verlos crecer, ahora quiero estudiar, ahora quiero promover un trabajo. Eso te va llevando en la vida, pues siempre estás leyendo los genes que acompañan ese pensamiento, que acompañan esas creencias fundamentales. Pero ¿qué pasa cuando esta persona tiene un evento estresante que le hace perder el deseo de vivir? Eso también lo he claro, visto, Guillermo, lo he claro, visto, pero clarito. Entonces, ¿qué claro. hace? La gente empieza a pensar, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir. Tú produces neurotransmisores que llegan la información hasta la célula y hasta los genes, yo no quiero vivir. Entonces llega esa información a los cromosomas. Ay, es que esta ahora no quiere vivir, no podemos seguirle aumentando el sistema inmune. Vamos entonces a crear las proteínas para supresión del sistema inmune. Tenemos hasta genes para reprimir a los oncogenes. O sea, hasta genes tenemos para reprimir a los malos genes. Ah, pero entonces llega esta información de allá arriba. No es que esta persona no quiere revivir. Ah, bueno, entonces ya no le reprimo los oncogenes. No le ¿Qué reprimo. información le estás dando? ¿Qué orden le estás dando justamente? Le estás Exacto. dando la orden y él lo que hace es cumplir, él está cumpliendo. Porque por mucho que tenga conciencia, no la escuché bien, doctora, pero por mucho que tenga conciencia, el sistema inmune hace caso a lo que nosotros le vayamos a decir, o él es no sé si automático, ¿no? Yo sé que es autoinmune, puede ser de alguna otra manera, él sabe qué hacer, tiene memoria, se educa, pero de alguna otra manera también hace caso a lo que yo le diga. Totalmente, totalmente. Y hace caso a esos pensamientos inconscientes. A veces lo que pasa con las creencias es que ni siquiera somos conscientes ¿Es cierto? teniendo esas creencias. Y ese es el lenguaje que el sistema inmunológico entiende. ¿Ok? Así como se han descubierto moléculas como el cortisol, para la cual los linfocitos tienen receptores y eso suprime la respuesta inmune. Fíjate tú, el cortisol, por donde lo mires, por donde le entres, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, tú tienes un evento estresante, que vives con rabia, con frustración, con desesperanza, con miedo, con victimización. Empiezas a activar las hormonas porque esto está conectado con el sistema endocrino, produces cortisol. Las células del sistema inmune tienen receptores para el cortisol y el cortisol suprime la respuesta inmune. Entonces ahí tienes la cascada, una cascada que se produce a través de un pensamiento
no quiero vivir porque esta vida es infernal, es una miseria, yo nada me sucede bien en la vida, etcétera, etcétera. Yo produzco cortisol, el cortisol se pega a los linfocitos y los linfocitos dejan de actuar. Una mente negativa no puede tener una vida positiva. Una No. mente negativa no puede tener una vida positiva. Eso es así, ¿ok? Es Entonces, así tal cual. cuando eso ocurre, bueno, el sistema inmunológico deja de actuar. ¿Cuál es una de las funciones importantísimas del sistema inmunológico? Vigilancia inmunológica. ¿Qué hace Ok, la vigilancia inmunológica? Todos los días me elimina esos fenotipos alterados que pueden dar origen a un tumor. Todos los días el sistema inmune durante 50 años hizo bien eso en tu vida, pero un día produjiste más cortisol del que debía en forma continua, en forma crónica, etcétera. Y dice, no, bueno, ya, o sea, no está bien, entonces tengo mucho cortisol y eso suprime la respuesta inmune. Suprime la respuesta inmune, no hay vigilancia inmunológica, la aparición de un tumor es posible. claro. Aquí hay dos preguntas interesantes. Una dice, mi abuela siempre me dijo que yo tenía algo, o que tenía higo, no sé si es eso lo que quiere decir, higo, no, algo en la tiroides, y por ahora estoy con tiroiditis, y siempre dije que no, pero como que no me lo creí mucho. Y la otra pregunta para que la desarrolle, doctora Castés, es esta que es interesante. Venezolana en Nueva York, saludos también a la gente de Nueva York. Aprendiendo mucho, la mayoría de mi familia murió con Huntington, que es una, en la que llaman una tara genética, que es debe ser una corea de Huntington. Entonces, ¿qué pasa cuando, como dice, pues en este caso Ruth López, ella no se lo creyó, la abuela lo impuso, lo decretó y ella dijo que no lo tenía, pero al final como que sí. Y Angélica habla de una tara genética, esto es una enfermedad genética que se transmite definitivamente, y cómo hacer para que esto se evite también. Le escucho con atención. Hay un 2% de enfermedades que son genéticas. Ahí no hay, o sea, eso es cierto, ¿ok? Claro. La filia, el síndrome de Down, la misma que me estás nombrando, En Huntington, la Corea. la talasemia, es decir, hay un conjunto de enfermedades que realmente pues son genéticas, ¿ok? Pero yo me atrevería a decir, déjame contestar primero la de la tiroides y volvemos Seguro, seguro. Entonces, fíjate tú, esta persona de la tiroides, aunque, porque una cosa, fíjate, el sistema inmunológico se conecta con tu inconsciente, no con tu consciente. Entonces, Ujú. conscientemente, yo creo que no, yo no voy a tener eso, etcétera. Pero si ese pensamiento y esa creencia instalada por tu abuela entró en el inconsciente, esa es la que el sistema inmunológico va a reconocer. O sea, yo digo que no, pero está instalada. Me lo dijo mi abuela, imagínate. Además te lo dijo tu abuela en una edad donde tú no tienes la capacidad de contradecir. Tú no le puedes decir a una abuela a los 8 años o a los 10 años o a los 6 años, abuela, eso que me estás diciendo no está bien, porque cuando yo esté grande entonces voy a tener esa creencia y eso le va a hacer daño a mi salud. No. Ok, no. Bueno, es más, Guillermo, hoy en día hay un desarrollo importantísimo que se llama DOHA. DOHA es por sus siglas en inglés, Development of Health and Disease. Y eso ocurre en el vientre. O sea, la vida del adulto que va a ser ese embrión se determina en el vientre de la madre. Claro. ¿Qué le estamos dando? O sea, porque no solamente es el color de ojos, de pelo, de piel, sino muchísimas cosas que también le estamos enviando ahí a nuestros hijos, ¿ok? En ese momento totalmente así, o sea, todo eso se le está enviando. Incluso, bueno, usted se puede imaginar, si es una violación en ese momento y se logra fecundar y se vuelve en un momento de violación, imagínense toda esa carga también que tiene entonces ese ser que viene por ahí. Por eso que dicen es que colócale música, háblale al bebé, porque todo eso que está allí, todo eso es cierto. Todo eso funciona y es real y es científico, tiene un basamento científico. Y eso es una de las cosas que también hay que decirlo. De maltratos en las mujeres embarazadas, serios, de violencia, y tú ves que años después el niño, el bebé, el adulto, hay una tasa de suicidios enormes en esos niños. Enorme, enorme. Ahora, doctora, ¿cómo desmontar una creencia? ¿Cómo desde el punto de vista
de la psiconeuroinmunología, se puede desmontar esa creencia. ¿Cómo se le puede decir a esa nieta? Mira, ese era lo que tu abuelita creía, mas no tiene que ser lo que tú creas, ¿ok? Tu abuelita pensó, creyó eso y fue la decisión que ella tomó. ¿Cuál decisión quieres tomar tú entonces? ¿Cómo ayudamos a desmontar eso? Ya cuando llegamos a ese punto, ya ahí diste un paso de gigante. Yo Mm, siempre digo que ese primer paso es tan importante, Guillermo. Un primer paso no nos lleva a donde queremos estar, pero un primer paso nos saca de donde no queremos estar. ¿Ok? así es, Entonces, eso, el primer paso del hombre en la luna fue extraordinario espectacular, y lo decía, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. así es. Primer paso, yo le decía a las personas cuando iban a mis talleres, el primer paso de ir a un taller y pasarse 8 horas oyendo hablar de esto, imagínate, de la célula, del cromosoma, de los genes y todo. Ese es un primer paso importantísimo. La gente ya sale de ahí distinto. Ya cuando tú tomas esa decisión, vos narrarte miles de historias, pero cuando tú tomas esa decisión, yo no tengo por qué seguir cargando con esta creencia en mi vida. Ya eso es un paso, ¿ok? Un gran paso. Ujú. Puedes usar, nosotros tenemos en el aula de inmunoalfabetización una nueva imaginación guiada que yo hice precisamente para eso, cómo cambiar neuroredes cerebrales de enfermedad hacia la salud, o sea, cómo crear neuroredes para la salud. Y ese es un paso, porque ahora entramos en la parte de neurociencia, fíjate que nos hemos ido moviendo porque todo esto es un continuo. Claro, es así. Se paró por fines didácticos, los investigadores, etcétera, pero esto en el cuerpo es un continuo. Entonces, instalar nuevas neuroredes y pensamientos en el cerebro es sencillísimo y la gente tiene que saber eso. La Yo creo gente tiene que, que verlo. Entonces, con una práctica diaria de la imaginación guiada, tú puedes empezar a conectar neuroredes, porque finalmente las neuroredes es un pensamiento y un pensamiento es una creencia. Y esa ujú, es, mira, qué triste lo que le pasó a mi familia, qué triste que le pasó a mi mamá, qué triste lo que le pasó a mi abuela, etcétera. Pero yo no soy esa persona. claro. Tener otra elección. Entonces a mí, de verdad, no tengo por qué darme cáncer de mama, ni darme cáncer de próstata, ni darme tiroiditis, etcétera, porque yo soy otra persona. Me compadezco de lo que esas personas pasaron, pero yo hago otra elección. Y Y ni ya, dejo, y ni dejo de quererlos, ni dejo de honrarlos, ni dejo de ser parte de esa familia por no creer esas y otras tantas cosas que también pueden ser creencias que me limitan. Porque así como te puede haber dicho la abuela, tú vas a tener cáncer de próstata o cáncer de mama, la abuela también te debe haber dicho, tú vas a ser un bueno para nada. Y son esas creencias que también están aquí arraigadas y que si tú definitivamente tú logras cambiar de alguna otra forma, pues tu vida puede ser diferente en muchos sentidos. Vuelvo a la parte celular. Y aquí hay algo interesante, permítame hacer este inciso, estamos hablando con la doctora Maranela Castells Boscán, ella es inmunóloga, además es una de esas super voces en el mundo de la psiconeuroinmunología, la voz femenina más importante de ese movimiento en América Latina y buena parte del mundo, está conversando con nosotros. Aquí hay una colega suya, que además también no solamente es colega, sino que también es maracucha, que es cardiomóvil, dice, ojalá todos los colegas aprendieran la importancia de inculcar en nuestros pacientes la calidad de tener una vida emocionalmente más sana y educarlos en ese sentido. ¿Se puede hablar de una medicina, a ver, antes de irme a la parte de la célula, ¿se puede hablar de una medicina preventiva emocionalmente hablando? Yo sé que de repente eso no puede ser muy rentable, pero ¿se puede hablar no, de una medicina preventiva? Dígame, puede doctora. que sea, pero eso es lo que estamos tratando de hacer con el movimiento de inmunoalfabetización, es prevención. En este momento, la humanidad está pasando por un momento muy difícil, pero sumamente difícil. Y yo tengo, bueno, no es que tengo miedo, es que lo estamos viendo, que las consecuencias para la salud mental de esta pandemia pueden ser terribles, están siendo terribles, ya empiezan a salir trabajos de, eh, de alteraciones en la salud mental por distintas vías.
Alteración que además va a tener sus repercusiones, porque Genéticas, va claro, a tener sus repercusiones en los genes, va a tener sus repercusiones en el sistema inmune, y claro. entonces ya no solamente es el temor al COVID, ¿ok? Te salvaste del COVID porque te metiste en tu casa y te cerraste y no pasó nada. Pero la gente puede salir cuando esto pase, hay una vacuna, etcétera, que por cierto va a pasar un tiempo largo, ¿ok? Mm, Esto llegó para quedarse un tiempo más o menos, ¿ok? Vamos a tener que mm. aprender a convivir con eso. Entonces, esto puede tener consecuencias para la salud de las personas en general muy malas. Entonces, este es un momento donde las personas tienen que acercarse a este conocimiento, que no es complicado. Yo quiero que se acerquen a mi portal, hay muchísima información gratuita, trabajo, videos, de todo www.mievolution.com, mievolution con t.com. Hay inclusive la imaginación guiada de la aventura inmunológica para que en este momento la practiquen las Claro. personas con prevención, porque si el virus llega, quiere encontrar un sistema inmunológico bien activado. A ver, acaba de decir algo que me gusta. Es no solamente acercarse a la información. Usted habló de un paso de gigante que tenía que ver con el darse cuenta de que tengo una creencia que puedo yo de alguna otra manera erradicar de mí y que esa no me pertenece. Pero, ¿qué tan importante es primero acercarme a mí, doctora Castés? ¿Qué tan importante es acercarme a mí, entender, leerme, estudiarme, saber quién soy, para entonces de alguna otra manera darme cuenta de todas aquellas creencias que tengo limitantes, no limitantes, potenciadoras, etcétera, etcétera? Y una vez que yo interprete a este libro que se llama Guillermo, que se llama Juan, Matías, José, etcétera, poder entonces también tener acceso a toda esta información que me va a hacer no solamente sanar, tener medicina preventiva, sino que además, créeme o no, ¿ok? A ser una mejor persona y a tener una vida más plena. Mira, eso que tú dices, de nuevo, es muy importante. En el aula de alfabetización, yo les explico a las personas que las personas pueden hacer el aula como información. Ay, ven los videos del sistema inmune. Oye, qué interesante es el sistema inmune. Las células hacen esto, lo otro. Ay, qué bonito, qué interesante. Pero eso no es suficiente, ¿ok? Eso es información. Hay que transformar Claro, esa información en conocimiento. Y la única manera de transformar esa información en conocimiento, primero haciendo las cosas. Y entre ese hacer las cosas es empezar esa mirada interior hacia ti. Y de nuevo claro. los invito a que en el portal, por ejemplo, hagan algo que nosotros llamamos la prueba de personalidad inmunocompetente. ¿Ok? Ok, ¿Qué es la prueba de personalidad inmunocompetente? Esa es una prueba que la crió el padre de la psiconeuroinmunología, el doctor George Solomon. Mi colega Omar Barrios y yo le hicimos algunas modificaciones para adaptarla, etcétera, etcétera, y poder colocarla en el portal, pero básicamente es una prueba que él hizo. Y él se dio cuenta que de acuerdo a cómo las personas pensaban, accionaban, vivían y vivían sus emociones, eso iba a correlacionar o no con una personalidad que fuera realmente inmunocompetente, es decir, que tuviera un sistema inmunológico activado. Entonces esa prueba tú la puedes hacer en el portal gratuita, te llega la información a tu casa, a tu correo, perdón, no a tu casa, a tu correo, en tu casa donde estés, donde te dice si tú eres medianamente inmunocompetente, bajamente inmunocompetente o altamente inmunocompetente. Y ujú, entonces te dice ellos ítems en los cuales no obtuviste los 2 puntos. ¿Qué cosas debes tú empezar a hacer para trabajar en función de cambiar esos ítems y de empezar a vivir ese aspecto de tu personalidad para convertirte en una persona inmunocompetente? Entonces, eso es empezar, eso que tú acabas de decir, empezar a conocerlo. claro. Ese Entonces, yo auto, soy expreso bien la rabia, soy estoica. Yo soy una persona que no soy capaz de decir que no cuando me piden un favor y no lo puedo hacer. Hay suficiente espacio en mi vida para el disfrute. ¿Cómo está mi sentido de la vida? ¿Vivo triste y deprimido? Ese es el tipo de preguntas que nos empiezan a llevar y ir un poco más allá, lo que llamamos también el sistema interpretativo. Eso lo hacemos en el aula, el sistema interpretativo, que es cuál fue ese sistema interpretativo que me dieron mis padres, mis abuelos, mis maestros y mis vecinos.
¿Ok? Claro, ¿Cuáles son claro. las creencias mentales que están en la casa y que se repetían todo el tiempo? Tú no vas a servir para nada, tú vas a ser gordo como futano, mira a tu primo lo inteligente que es y tú eres bruto. Esos son los sistemas interpretativos. Tengo uno de una persona en particular que, hijas, no paran. Imagínate tú, esa mamá le decía, No paran. puede ser. Bueno, ¿Ah? paría, ninguna salía ni embarazada, Guillermo. Claro, 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 y es que es así, y es que es así. Me lo dijo también un profesor, me lo dijo también un profesor mío de bioneuroconexión, que tenía un caso de una mujer que era infértil justamente, y a todas estas, cuando hacen el árbol transgeneracional, se dan cuenta de que hubo una abuelita de ella que tuvo 14 muchachos. La señora pasó casi 40 años de su vida criando muchachos, y entonces lo que le decía a las demás era, no vayan a tener muchachos, no vayan a tener muchachos, no vayan a tener muchachos, porque no vas a Bueno, tener vida. Y eso tal cual se quedó aquí, y de alguna otra forma, pues, se generó. Y de hecho, el detalle está en que ustedes podrán decir en estos momentos, para que la doctora Castel nos explique, ¿qué tiene que ver con que tu abuela te diga que no tengas hijos, con que no tengas hijos, o que vas a ser un inútil con que generes un cáncer? Porque eso de alguna otra manera genera frustraciones, y ahí están entonces el componente también que va a echar a perder tus células de alguna otra forma. ¿No es así, doctora? los mensajes de yo no puedo cuando niño se transforman en los mensajes de yo no puedo cuando adulto. No paras, no paras. O sea, las creencias determinan, Guillermo, todo. Todo, Determinan tu energía, determinan tu éxito en la vida, determinan si tienes a una pareja apropiada, determinan todo en la vida, tú todo. crees. Entonces, si tu abuela, que es un ser amoroso, que te quiere y qué sé yo, te dice, hijas, no paran, en este caso no era la abuela, sino la mamá, cuando tú estás chiquito, tú no tienes capacidad de retar esa creencia. Claro. Entonces, ves la historia personal de esta persona, ves que hizo todo, pero hasta inclusive de no conseguir una pareja que quisiera tener un hijo contigo, porque ¿cómo vas a soñar con tener una pareja, tú sabes, y tener el varoncito, la hembrita y el perrito y la casita? O sea, Todo, todo, todo. Porque es gente que puedes parir, o sea. es así, incluso aquella madre que le dice, te pego porque te amo y por eso quiero que entiendas, entonces usted después, señor o señora, se consigue una pareja que la golpea, que lo golpea, porque es la manera como en la cual usted aprendió a amar. Así creyó que era el amor, ¿ok? Tal cual. Entonces son esas cosas que están justamente allí. Eso se puede, creencias limitantes, por supuesto, pone a alguien allí, exactamente. Sí, claro. Pero no tendría sentido este programa si no pudiéramos decir que esas cosas se pueden cambiar, Así es. porque si no, pues ninguna de estas cosas que hacemos tiene sentido. Y así como les he hecho estas historias, también le puedo decir que esa persona de hijas no paran tiene una hermosa niña hoy en día de 17 años, ¿ok? Tal cual, tal Que la cual. 45 años, casi contra todo, bella, preciosa y maravillosa. Es decir, Ujú. primero entras, tomas conciencia de esa creencia, estás dispuesta a trabajarla, estás dispuesta a accionar entonces y trabajar en función de retar ya en la vida real con hechos concretos esa creencia, pues mira, el milagro ocurre y esa persona pues eh, parió y una hija preciosa, pues. Mm, Porque a todas estas tú tienes las herramientas para poder cambiar todo en la vida. Las tienes y si no las tienes, las puedes crear de alguna otra forma. Y eso es bueno y es importante. Tienes a gente como la doctora Castés que te puede ayudar, te puede orientar. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay coaches, hay terapeutas, hay muchísimo profesional que está allí justamente que te puede de alguna otra forma pues orientar. Creencias limitantes. Las personas chiquiticas no son buenos en los deportes. Pregúntenle a Messi a ver si él eso lo limitó de alguna otra forma. O ¿Ok? pregunta o Schwarman, bueno, yo soy un amante del tenis, o sea, ese es mi Bueno, deporte. Diego y, Schwarman, y desde Schwarman le dicen el peque. tiempo, no, pero bueno, juega como por placer, pero nunca pienses que vas a poder hacer esto seriamente. Eso en el torneo de Roma le ganó y nada menos que nada, por favor, de qué estamos hablando. Entonces, todo eso está allí. Ahora, el detalle es que ya tú, haciendo conciencia de que lo tienes, haz conciencia también que no te pertenece, que ese era quizás un miedo que tenía tu mamá, un miedo que tenía tu papá, tu abuela, tu profesora, pero que no es tuyo. Entonces,
Dale, ¿ok? Hay que buscar entonces las personas. Una cosa que le quería preguntar, doctor, y que tiene que ver con las células constantemente se están reproduciendo, ¿cierto? Entonces yo constantemente le puedo enviar información a esa célula que constantemente se está reproduciendo. Y ojo, se puede reproducir una célula maligna, porque está allí reproduciéndose constantemente, como se puede reproducir una célula benigna por la información que también estoy dando. ¿Es así? Todo el tiempo nuestra serie. Nosotros nos vimos hace 2 meses, o no sé cuándo hicimos el último live. Ya Ujú, tú tienes otro cuerpo, y yo también, sí. desde esa época, ¿no? O sea, Sí, así es. las células tienen un tiempo finito y se están todo el tiempo reproduciendo. Entonces ahí tú tienes un chance de introducir nuevos códigos, nueva información en esa célula. Ujú. Y es la forma, pero si yo soy consciente de esto, ¿cómo hacerlo? Quizás la meditación, el autoconocimiento, ¿cuáles serían unas técnicas que las personas pueden empezar a aplicar desde ya? La psicología positiva, el pensamiento positivo, la generación de hábitos positivos, ¿cómo podemos ya empezar a cambiar nuestra vida? Mira, hay diversos tipos de herramientas. En Venezuela nosotros usamos una que era de un psicólogo norteamericano, de apellido William, Robert Williams creo que se llama, que era una técnica que se llama Psyche, que hace uso de la psicología y de la kinesiología. Nosotros durante muchos años la hicimos en nuestro taller. Es como realmente instalar creencias fundamentales en el disco duro de la computadora, porque eso es lo que eso por supuesto requiere, bueno, requiere un trabajo personal porque hay que hacer uso de la kinesiología con los músculos, etcétera. Entonces a veces no es tan fácil. Pero la sustitución de eso la hemos encontrado o sea, el cerebro tiene la capacidad de crear esas nuevas neuroredes. Entonces tú Claro, puedes visualizar tu cerebro en forma consciente y decir, ah, mira, allí está la neurored, hijas no paran, ahí está la neurored, no sirve para nada, ahí está la neurored de chiquito y no vas a tener éxito en el deporte. O sea, la neurored que sea, y la miras desapegada, sin juzgarla, y entonces tú dices, bueno, yo voy a empezar a desconectar esa neurored. Y la mejor, más fácil de desconectar esa red es conectar otra, la opuesta. ¿Ok? Entonces yo sí voy a parir, yo sí voy a servir en la vida, porque realmente tengo dones como todo el mundo, etcétera. Entonces sucede algo maravilloso desde el punto de la biología. Esto es pura química y biología, que cuando tú empiezas a construir estas nuevas neuroredes, ocurre que aquellas empiezan a perder su relación de tanto tiempo, aunque sean años, ¿ok? Porque son como incompatibles, ¿ok? Entonces, por aquí durante años estuviste repitiendo, no sirvo para nada, hija no para, y aquí es bueno y apropiado para mí salir embarazada. Esa fue la creencia que le instalamos a esta persona en particular de la cual estoy hablando. Es bueno y saludable para mí salir. Entonces te empieza a decir, wow, ¿qué pasa aquí? Entonces esta empieza a tener fuerza y esta empieza. Pero eso hay una ley que se llama ley de la repetición. Es sencillísimo. ¿Ok? Tú tienes que repetir eso todos los días hasta que desinstales totalmente aquella. ¿Ok? ujú, ¿Por ujú, qué? Eso no es un mantra tibetano, ni es, tú sabes, una cosa mágica del New Age. Esto es pura química y pura ciencia. Resulta que cuando tú repites esto todos los días, y lo empiezas a accionar, por supuesto, ella fue al médico, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Ella era un libro de patología de todas las patologías que existen que la hacían infértil. Todas las tenía, todas. Doctora, Pero, me va a hacer un favor, de espérense un ratico, que está lloviendo, mire, está cayendo un palo de agua y me voy a meter en un taller. No importa, me van a perdonar el desorden posiblemente del taller, pero no quiero quitar por nada del mundo el live, ¿ok? Entonces, denme un segundo para desconectar acá, porque ya me estoy mojando bastante. Y ay, qué, entonces, como me estoy mojando bastante, entonces ya no quería, ya estoy, no, ya sí, ya la cosa está ruda. Entonces, déjenme un segundo por acá para ok, continuar, porque está cayendo el palo de agua. Ustedes no lo están viendo mucho, pero sí sí, está cayendo un palo de agua. Sí, está cayendo un palo de agua. Déjenme un segundo. Me voy a meter acá en el taller de no, electrónica y estamos. aquí vamos a ver cómo podemos hacer. Ojalá se mantenga la señal, no se vaya a ir por nada. Y de alguna otra forma, aquí ya estoy. Dios, porque me estaba mojando. Ay, no.
Pero ahora se perdió. Se perdió señal.